Introvertido. Persona que tiende a encerrarse en sí misma y tiene dificultades para manifestar espontáneamente sus sentimientos y pensamientos. Extrovertido. Persona simpática y afectuosa que manifiesta francamente sus pensamientos y sentimientos. Bienvenido a un episodio más del podcast Andalusian Spanish Together. En el episodio de hoy veremos si estas definiciones de persona introvertida y extrovertida son ciertas. Escucharéis una conversación, una charla entre una persona introvertida y otra extrovertida. Recuerda que para mejorar aún más tu comprensión auditiva, puedes usar la transcripción de este episodio que puedes encontrar en el club privado de Spanish with Antonio en Patreon. ¿Cómo descubriste que eras introvertido, Rafa? Pues bueno, yo descubrirlo como tal, yo llevo siendo introvertido desde toda mi vida, puede ser perfectamente, pero a partir de la adolescencia yo creo que es cuando se hace más evidente que hay ciertos tipos de personalidades, cierto tipo de comportamientos, em, cuando se empieza un poquito a socializar, que se empieza a hacer más diferencia entre las personas introvertidas y las personas extrovertidas. A mí, por ejemplo, lo que sí me ha pasado muchas veces durante la adolescencia era que había grupos de personas que, lo típico, ¿no? Que, oye, mira, vente a no sé qué este fin de semana y tal. He conocido a cierto tipo de personas que no han tenido ningún problema en salir los fines de semana, salir todas las tardes, salir... Que siempre he visto como que tenían un tren de vida que era bastante más acelerado que el mío. Cuando a mí muchas veces me ha apetecido pues simplemente descansar, de socializar, de pensar, de todos los estímulos que podía llevar. Hasta el punto de que, claro, hay veces que, sobre todo en esa etapa, que no se es empático del todo, es como que cuesta mucho ponerse en la situación de la otra persona, que se suele dar cierto tipo de, ¿cómo decirlo? Como de no entiendo qué te pasa, debería ser de otra De forma. incomprensión, ¿no? Digamos por la parte Exacto. de... Esa es la palabra, porque yo entiendo que a más de uno le habrá pasado lo típico de, no, es que no me apetece salir hoy porque estoy cansado, simplemente porque a lo mejor quiero estar solo. Y, y ha llegado un grupo de personas, hombre, pero vente, que es que no vienen nunca, es que siempre igual, es que... Y al final eso también crea cierto estrés en la persona cuando es introvertida que, que te hace un poquito salirte de... O creer que estás fuera del resto de personas, como diciendo, es que a mí me pasará algo porque, no sé, como estoy falto de energía. Y es como, es que no estás falto de energía, simplemente es que eres Tú introvertido. funcionas así. Exacto. Una forma muy diferente de ser. No es ni buena ni mala. Tiene sus virtudes y tiene sus defectos. Claro, porque tú digamos que lo experimentabas, tenías esa sensación de que a veces te sentías un poquito diferente al resto, pero realmente, ¿cuándo supiste o pudiste ponerle nombre a lo que sentías, ¿no? Cuando tuviste esa revelación, si acaso lo fue, de poder decir, ok, es que soy introvertido, por eso yo funciono así. A ver, saberlo desde siempre, diría. Es decir, yo siempre he sentido cuando he hecho cosas simplemente, por ejemplo, a lo mejor había algunos tiempos en los que yo prefería estar solo, no necesitaba socializar, necesitaba estar eh, con un poquito de tiempo para mí. No tiene por qué ser lo típico de, venga, me voy a encerrar este fin de semana en mi casa y no voy a salir. No, simplemente un ratito de soledad, un ratito de tranquilidad. Pero como de investigarlo y de aprender más sobre el tema y conocerme un poquito mejor, yo diría que hace unos años, a raíz de ciertos procesos personales, aparte también coincidió con una etapa en la que nos pusieron a hacernos
test de estos de personalidad. A mí me hacía mucha gracia eso, el analizar a las personas y las conductas de las personas. Y se daba la típica pregunta de, cuando entras en una habitación, ¿dónde te sueles poner? Y había gente que respondía, pues donde haya sitio. Y luego había otro grupo de gente que decía, pues no, porque yo a veces me pongo en la puerta para salir si hay algún problema. Y otro decía, no, pues yo tiendo a rellenar el espacio. Por ejemplo, yo soy de los que tienden a rellenar el espacio. Yo me siento más o menos en la zona más lejana de la puerta. Porque así, bueno, si entro el primero, si entro el último, no, obviamente. Pero son cosas como que el tema va un poquito sobre eso, ¿no? De los estímulos que reciben los introvertidos, que los extrovertidos tienen un filtro o tienen la capacidad de ignorarlo, que dan información, pero el cerebro no la procesa o decide no procesarla, mejor dicho. Ujú. Aún así, la pregunta es, ¿una persona introvertida puede ser también sociable? Y viceversa, y una persona extrovertida, yo me considero una persona extrovertida, puede tener un mundo interior. A ver, sí, pues o sea, claramente sí. Por ejemplo, yo soy introvertido y yo me considero bastante sociable. Es que ahí incluso podemos entrar ya en otro tema porque yo como buen introvertido, cuando se empieza a hablar sobre un tema, es como que tengo que tocar todos los palos porque me noto como que necesito soltar toda la información que tengo encima, como si estuviera empapado y tuviera que secarme un poco. Y, y en ese caso, lo que sí pasa es eso, que se tiende mucho a relacionar dos conceptos diferentes, que son la introversión y la timidez. Cuando no son suelen ser coincidentes, pueden ser coincidentes, pero hay introvertidos que no son tímidos y hay extrovertidos que son tímidos. Yo he conocido a algún que otro extrovertido que es tímido, que simplemente es como, bueno, es que no, eso no va con respecto a la personalidad. La introversión y la extroversión son conceptos, son estados que tienen más que ver a nivel fisiológico con cómo actúa el cerebro y cómo procesa el cerebro la información que recibe desde fuera, los estímulos. Entonces, es como son conceptos tan diferentes, la sociabilidad y lo que te decías tú del mundo interior son conceptos diferentes. Ujú. ¿Y qué otras ideas erróneas podemos tener sobre las personas introvertidas? ¿O tú sientes que la gente tiene? Porque yo, por ejemplo, hasta que nosotros no tuvimos la conversación de qué es la introversión, qué es la extroversión, reconozco que tenía un montón de tópicos o de ideas preconcebidas sobre la introversión. De entrada, lo que más se suele confundir es lo que te he dicho, que una persona introvertida sea una persona mm, tímida, que no es así, no tiene por qué ser así. Puede ser así, pero no tiene por qué ser así. Igual que también se suele decir mucho que los extrovertidos son, yo qué sé, que tienen TDA o que son gente muy enérgica. Una persona puede ser extrovertida y puede ser totalmente, iba a decir pasota, pero no, puede ser una persona más tranquila, Ujú, no tiene nada que ver. La cosa es, la cosa es esa, que la introversión se suele dar más porque, como tú bien decías al principio, se suele dar más a partir de que una persona introvertida recibe más estímulos y no sabe cómo procesarlos, o su cerebro los procesa todos. Eso tiende a dar una persona más cansada a nivel estimular. Cuando una persona extrovertida, pues tiene mucha más energía. Una persona extrovertida tiende mucho más a aburrirse que una persona introvertida. Es decir, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de una persona que se encierra en una habitación en la que no hay nada y de repente tiene un palo justo en el centro de la habitación y tiene que esperar una hora. La persona introvertida va a estar la hora, probablemente a lo mejor de toda la hora, pues habrá ciertos grados y una persona se aburrirá a los 30 minutos, es decir, sigue siendo lo mismo. Pero el extrovertido se va a aburrir a los 2 minutos. O a lo mejor se aburre a los 5, o a lo mejor, porque hay ciertos grados y depende de la persona. Pero la diferencia está en la cantidad de estímulos o la cantidad de información que puede recibir una persona a partir de un estímulo. Porque, ujú, por ejemplo, yo salgo de mi casa y que habrá gente que me escuche y dirá, bueno, eso es una tontería, pero a nivel neurológico, se puede ujú. decir,
una persona introvertida no puede filtrar la información que recibe. Como por ejemplo, yo voy andando y encuentro a dos señoras que están hablando, de repente un perro que está intentando cruzar la carretera, el ruido de los coches, los pájaros que tal, los movimientos no sé qué, a lo mejor me pica una parte del cuerpo y muchos estímulos que de repente el cerebro necesita procesar lo más rápido posible hasta el punto de que llega un Que momento se satura, que ¿no? suele... Exacto, llega el momento típico de un introvertido de, mira, pues estoy cansado, o mira, pues, ¿por qué? Pues porque el cerebro ha procesado tantas cosas, digamos que es como un poquito una lista de tareas, ¿no? Ujú. Que una persona extrovertida pues puede ir haciendo poco a poco, porque recibe menos estímulo, porque del ejemplo que he puesto yo antes, a lo mejor un extrovertido simplemente siente que le ha vibrado el móvil y eso es todos los estímulos que ha recibido. Los estímulos siguen siendo los mismos, pero los que ha llegado a procesar no son los mismos, son muchísimos menos. Claro, ¿Y qué pasa? Pues que esa persona se va a cansar mucho menos, se va a cansar mucho más tarde. Y el introvertido se va a cansar mucho antes. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, la lista de tareas llega un momento en el que el cerebro dice, vale, yo estoy, son las 10 de la mañana y yo ya tengo un montonazo de cosas en la lista de tareas que tengo que procesar, por eso necesitan su tiempo, normalmente en su casa o en algún sitio conocido, en el que los estímulos que reciban no les aporten información, que el cerebro no tenga nuevas cosas que hacer, que suelen ser, como digo, pues tu cuarto, tu casa, un sitio conocido en el que el cerebro ya puede procesar esa información. Por ejemplo, a mí me pasa mucho también en las fiestas, a lo mejor en un sitio en el que hay mucha gente, los introvertidos siempre solemos hacer el truquito de, oye, vamos afuera y se ponen, de repente se ponen a hablar con una persona o con dos personas y esa es la forma en la que mejor se lo pasan. No les gusta, a veces, por ejemplo, a mí por lo menos no me gusta ser el centro de atención ujú. y entonces siempre me gusta como quedarme ahí al ladito a hablar con una o dos personas En algo más y... íntimo, ¿no? Con menos estímulo, digamos. Exacto, sobre todo es eso, porque es como el hecho de típicas situaciones en la que la música está muy alta o hay mucha gente hablando a la vez, para un introvertido es básicamente una prueba de esfuerzo, de ver cuántos estímulos puede procesar y cuántos puede ignorar, porque para ese tipo de situaciones es complicado decirle al cerebro qué tiene que procesar y qué no. Claro. Es muy interesante porque yo, por ejemplo, sí que creo que tengo una tolerancia más grande a una diversidad de estímulos. Por eso quizás yo entraría más en la categoría de extrovertido. Pero al mismo tiempo, aunque a mí no me canse tanto esa cantidad de estímulos, también llega un momento en el que me sobrepasa, me abruma y mi cuerpo o mi ser interior necesita precisamente esa tranquilidad y esa reducción drástica de estímulos para quizás estar más conmigo o bueno, simplemente no agobiarme, ¿no? Entonces, ¿tú crees que las dos facetas, o una persona, mejor dicho, puede tener dos facetas? Mm, no estaría seguro. No, al menos yo al menos, claro, yo conozco mi propia situación, no conozco la de todo el mundo. Yo diría, primero, que sí que hay diferentes grados. Es decir, no hay dos personas por ser extrovertidas, no tienen por qué aceptar o procesar el mismo nivel de información que una tercera o entre ellas, simplemente por ser extrovertida o por ser introvertida. Mm, hay gente que se aburre, por ejemplo, a mí me pasa mucho que a lo mejor estoy viendo una película o que estoy viendo vídeos o que estoy hablando de ciertos temas, que llega otra persona y me dice, mira, yo ya me he aburrido de la conversación, de la película, de lo que sea, necesito cambiar de actividad. Y yo siento que puedo seguir en esa actividad porque es lo dicho, es como que nosotros al recibir más información tendemos a aburrirnos menos. Y lo viven más Y, intensamente también, imagino. claro, es como que conseguimos más información y en cierta forma el hecho de no cambiar de actividad nos parece genial porque es lo dicho, es como que el cerebro se va acostumbrando a esa información que le va llegando y la procesa mejor.
que si cambias de actividad varias veces, que lo que haces es cansar al cerebro. Pero sí que puede pasar el caso contrario, que una persona que sea extrovertida, de repente llegue y diga, mira, que yo necesito también descansar, porque les pasa lo mismo. Lo que te he explicado antes de la lista de tareas, la persona extrovertida, pues a lo mejor se le llena más rápido, pero eso no significa que una persona extrovertida no se le llene. Claro, Habrá momentos en los que tú digas, yo necesito estar en silencio, necesito estar igual que a una persona introvertida, por ejemplo. Yo como introvertido no tengo problema. Es que no puedo estar más de una semana fuera de casa. Eso no funciona así tampoco. Automáticamente no es que lleguemos a un tope, sino que hay veces que va de una forma y veces que va de otra. Hay veces que una persona introvertida se aburre y veces que una persona extrovertida necesita un tiempo a sola para, como tú decías, cultivar un poquito su mundo interior. No significa que los introvertidos sean ratas de biblioteca y que los extrovertidos sean personas que no saben estar en su casa, sino que va por grado, va dependiendo de la personalidad, va dependiendo de los gustos, depende de claro. muchas cosas. Es una inclinación, a fin de cuentas, más Sí, que algo que te defina totalmente, ¿no? sí, es un factor, por así decirlo. Ahora, con respecto a si se puede, a mí me gusta mucho decir, por ejemplo, que a los introvertidos les gusta jugar a ser extrovertidos de vez en cuando, a ser el centro de atención, a llamar la atención de la gente, pero siempre hay un punto en el que digamos que se tiende más a la raíz, se tiende más a lo que eres. Entonces yo puedo jugar a ser extrovertido y tirarme un mes fuera de casa y no me pasa nada, pero llega un momento en el que mi propio cuerpo me dice, vale, ya, pues igual que puedes irte un día de fiesta y despertarte temprano al día siguiente. Son cosas que, bueno, se puede hacer un día, se pueden hacer varios días, pero si lo haces todos los días de tu vida, pues probablemente termines un poco Claro. mal. No va en consonancia contigo, ¿no? Bueno, pues espero y sé que muchos de los oyentes se habrán sentido identificados bien con tu visión, bien quizás con la mía un poquito más, pero en cualquier caso creo que ha sido una charla muy interesante. Muchas gracias, Rafa, por mostrarnos tu visión y por venir. A ti, a ti. A ti, que me hace mucha ilusión estar aquí, que siempre estoy al otro lado del altavoz y por una vez Exacto, está porque bien. además Rafa es el que escucháis en los primeros segundos de cada episodio. Así que por fin lo Efectivamente, estáis escuchando en vivo. efectivamente. A mí me da mucha cosa escucharme a mí mismo, pero bueno, luego escucho el resto del podcast y digo yo, vale, merece la pena. Los 3 segundos de vergüenza me merecen la pena. Pues lo dicho, muchas gracias, Rafa. Nosotros nos despedimos. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista. Si es así y si estás disfrutando del resto de episodios del podcast, te recuerdo que puedes ayudarme a mí y a que otras personas conozcan este podcast dándole 5 estrellitas en Spotify o escribiendo una valoración en Apple Podcasts. Muchas gracias por estar ahí y nosotros nos vemos en 2 semanas con un nuevo episodio. Chao.